Where were you when the iceberg struck the ship? I just retired. And did you realize that something serious had happened straight away? No, When did you first realize the ship was in trouble? until we got up and I met one of the stewards, Mr. Dodd, and he said, I said, what's wrong? He said, I don't know, but get up on deck. Everybody get up on deck. Do you remember anything particularly of the scenes that night when you were in the lifeboat? And that was the most terrific time of all, with the shock, for to hear the explosions. And when the boilers must have hit the water, I guess, then all the wreckage was falling on us, and we used to push it away, from the boat so as we wouldn't sink, because we were really packed capacity in the boat. Capítulo 2. El Titanic. En los astilleros de Belfast, miles de obreros trabajaron durante años para levantar una estructura colosal de acero. El Titanic fue diseñado para impresionar desde cualquier ángulo. Con más de 260 metros de longitud, era el objeto móvil más grande jamás construido por el ser humano. Pero su grandeza no estaba solo en el tamaño. Dentro del barco había salones inspirados en palacios europeos, escaleras monumentales, piscina, gimnasio y biblioteca, suites que rivalizaban con los mejores hoteles del mundo. El mensaje era claro: el viaje no sería solo un traslado, sería una experiencia. Sin embargo, lo que realmente alimentó su leyenda fue la confianza en su seguridad. Su sistema de compartimientos estancos llevó a muchos a creer que el barco era prácticamente insumergible. Esa percepción, más que cualquier innovación tecnológica, sería uno de los factores que marcarían su destino. El Titanic no solo representaba ingeniería, representaba la mentalidad de una época, la idea de que el ser humano había superado los límites. El 10 de abril de 1912, el Titanic inició su viaje inaugural en medio de una expectación enorme. No era solo la partida de un barco, era un acontecimiento mundial. En los muelles, la gente observaba con asombro la magnitud del gigante. Su tamaño, su elegancia y su presencia imponían respeto incluso antes de zarpar. Para muchos, verlo partir era como presenciar el futuro. A bordo viajaban más de 2.000 personas, pero no todas compartían la misma realidad. El Titanic era, en cierto modo, un reflejo flotante de la sociedad de la época. En primera clase viajaban algunas de las personas más influyentes y ricas del mundo. Magnates, empresarios, aristócratas. Para ellos el barco era una extensión de su estilo de vida: lujo, comodidad y exclusividad. Los salones de primera clase estaban llenos de conversaciones sobre negocios, viajes y política. Las cenas eran eventos elegantes, con menús elaborados y música en vivo. El viaje era, para muchos, un placer en sí mismo. En segunda clase viajaban profesionales, profesores, comerciantes y familias acomodadas. Su experiencia era cómoda, aunque más sencilla. Para ellos, el Titanic representaba estabilidad, progreso y oportunidades. Pero era en tercera clase donde se concentraban las historias más cargadas de esperanza. Hombres, mujeres y niños que dejaban atrás su pasado en busca de una nueva vida en América. Muchos viajaban con pocas pertenencias, pero con sueños inmensos. En los pasillos de tercera clase se escuchaban distintos idiomas, risas nerviosas y conversaciones sobre el futuro. Durante los primeros días, el ambiente general a bordo era tranquilo. El océano parecía infinito y sereno, como si acompañara la confianza que reinaba en el barco. Los pasajeros paseaban por cubierta, observaban el horizonte interminable y disfrutaban de la sensación de estar en el barco más moderno del mundo. Las noches estaban llenas de música. La orquesta tocaba piezas elegantes, mientras algunos bailaban y otros simplemente escuchaban. Era fácil olvidar que más allá del lujo y la calma, el Titanic se adentraba cada vez más en aguas peligrosas. A medida que avanzaba el viaje, la tripulación comenzó a recibir mensajes de otros barcos, advirtiendo sobre la presencia de hielo en la ruta. No eran alertas extraordinarias. En esa época, era común encontrar icebergs en esa zona del Atlántico. Sin embargo, lo que hacía diferente esta situación era la combinación de velocidad, temperatura y visibilidad. Aún así, la vida a bordo continuó sin cambios. No hubo señales visibles de alarma para los pasajeros. El ambiente seguía siendo de confianza absoluta. Y quizás ese fue uno de los elementos más trágicos de toda la historia: la sensación de normalidad. Porque mientras el Titanic avanzaba a través de la inmensidad oscura del océano, nadie imaginaba que el viaje perfecto estaba a punto de transformarse en una de las noches más dramáticas del siglo.
El barco seguía avanzando, majestuoso y seguro, sin saber que el destino ya lo esperaba entre las sombras del hielo. La noche del 14 de abril de 1912 era inusualmente tranquila. El aire era frío, casi cortante, y el océano estaba tan calmado que la superficie parecía un espejo oscuro que se extendía hasta el infinito. A las 11:40 p.m., los vigías divisaron una silueta frente al barco. Una forma gigantesca emergía de la oscuridad. Un iceberg. La alerta fue inmediata. Se dio la orden de girar y reducir velocidad, pero la respuesta del barco no fue suficiente para evitar el contacto. El choque no fue un impacto brutal, sino un roce prolongado, casi silencioso. Muchos pasajeros sintieron solo una leve vibración, como si el barco hubiera pasado sobre una pequeña irregularidad. En los salones, la música continuaba. Algunos pasajeros apenas levantaron la vista, sin imaginar que ese instante marcaría el inicio del fin. Pero bajo la línea de flotación, la realidad era muy distinta. El hielo había abierto varias secciones del casco, permitiendo que el agua comenzara a entrar de forma imparable. En la sala de máquinas, los ingenieros comprendieron rápidamente la gravedad de la situación. Los compartimentos estancos no serían suficientes. Poco después, el diseño que había sido símbolo de seguridad se convirtió en la evidencia de que el barco no podía salvarse. El Titanic tenía apenas unas horas. En cubierta, el frío se hacía cada vez más intenso, y el silencio del océano parecía anticipar la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Lo que para muchos aún parecía simplemente un incidente, ya se había convertido en realidad en una cuenta regresiva irreversible. La noche más famosa de la historia marítima acababa de comenzar. A medida que los minutos avanzaban, la gravedad de la situación se volvió imposible de ignorar. El Titanic, que horas antes parecía indestructible, comenzaba a inclinarse lentamente hacia el océano. Al principio, la evacuación estuvo marcada por la incredulidad. Muchos pasajeros dudaban en subir a los botes salvavidas, incapaces de aceptar que el barco realmente pudiera hundirse. Pero el tiempo corría. Los oficiales comenzaron a ordenar con más firmeza: mujeres y niños primero. Los botes descendían uno tras otro, crujiendo mientras se alejaban del casco iluminado. Algunos partían con espacios vacíos, porque todavía había quienes creían que el barco resistiría. En cubierta, la orquesta continuaba tocando. Las notas flotaban en el aire helado, mezclándose con el sonido del agua entrando en las cubiertas inferiores. Conforme la inclinación aumentaba, el movimiento se volvió más difícil. Los objetos comenzaban a deslizarse, las personas se aferraban a barandillas y columnas, intentando mantener el equilibrio. Y entonces llegó el momento en que la gravedad tomó el control. Algunos pasajeros, incapaces de sostenerse, resbalaron por la cubierta inclinada. Sus siluetas desaparecían en la oscuridad mientras caían hacia el océano negro. Un contraste estremecedor entre la inmensidad del barco y la fragilidad humana. El frío era inmediato y brutal. El mar a temperaturas cercanas al punto de congelación convertía cada segundo en una lucha desesperada por respirar. En los últimos minutos, la proa del Titanic estaba completamente sumergida y la popa se elevaba hacia el cielo nocturno. Las luces parpadearon. El barco, que había sido símbolo de progreso y orgullo, se convirtió en una silueta inclinada contra las estrellas. A las 2:20 de la madrugada, la estructura no resistió más. El Titanic se partió y comenzó su descenso final. El océano volvió a cerrarse sobre él, dejando tras de sí un silencio abrumador, interrumpido solo por las voces lejanas en el agua. Una noche que había comenzado con música y tranquilidad, terminaba convertida en una escena imposible de olvidar. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el Atlántico, la magnitud de lo ocurrido empezó a hacerse visible. El mar, que horas antes había sido escenario de desesperación, parecía ahora inquietantemente tranquilo. Solo algunos botes salvavidas flotaban sobre la superficie, cargados de sobrevivientes envueltos en mantas y silencio. El rescate llegó con el paso de las horas, pero para muchos ya era demasiado tarde. Aproximadamente 700 personas sobrevivieron. Más de 1.500 no regresaron jamás. La noticia se propagó por el mundo con rapidez. Periódicos en todos los continentes abrieron con titulares que parecían imposibles de creer. El barco más avanzado del planeta, hundido en su primer viaje. Las historias comenzaron a emerger. Actos de valentía, despedidas encubierta,
decisiones tomadas en segundos que marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Pero junto con el duelo llegó también la necesidad de respuestas. Las investigaciones revelaron que la tragedia no fue causada por un solo error, sino por una cadena de factores que, combinados, resultaron fatales. La falta de suficientes botes salvavidas, la velocidad mantenida pese a las advertencias de hielo, la confianza excesiva en la tecnología, la comunicación limitada entre barcos cercanos. El impacto fue tan profundo que la seguridad marítima cambió para siempre. Se establecieron patrullas permanentes de hielo en el Atlántico. Se exigió que todos los barcos contaran con botes suficientes para cada persona a bordo, y la vigilancia por radio pasó a ser continua, las 24 horas. El legado del Titanic no solo fue una tragedia, fue una lección global escrita en la memoria colectiva. Hoy, a casi 4 kilómetros bajo la superficie, los restos del Titanic reposan en silencio absoluto. En ese lugar donde la oscuridad es permanente y el tiempo parece avanzar de otra manera, el barco continúa desintegrándose lentamente, como si la historia misma se estuviera disolviendo en el océano. Pero su memoria permanece intacta, porque el Titanic no es solo un capítulo del pasado, es un espejo, un recordatorio de lo que ocurre cuando la ambición supera a la cautela, de lo frágil que puede ser la vida frente a fuerzas que no podemos controlar. El Titanic partió como símbolo de lo que éramos capaces de construir y terminó convirtiéndose en símbolo de lo que debemos recordar. Tal vez por eso, mientras el océano guarda sus restos, el mundo sigue regresando a esa noche, porque el Titanic no solo se hundió en 1912, de alguna forma, sigue navegando en nuestra memoria colectiva, recordándonos que incluso las historias más grandiosas pueden nacer del silencio de las profundidades.